sigue igual, todo sigue igual de bien. Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar. Algunas chicas me van a atender en esos momentos que no aguanto más, me pueden conformar. Hago lo que quiero hacer y no me sale mal. Algunas cosas me tocó perder y otras pude ganar. Tengo la banda que quiero tener y más de una razón para pensar que todo sigue igual. Cambiando no cambia nada, llegando hasta donde hoy llegué. Todo está como estaba, todo está igual de bien. Y así comienza el quinto programa de PDI. ¿Cómo andan? Juan Pablo y Ramirito. Hola, Mica, ¿cómo estás? Ya, quinto programa. Quinto programa. ¿Hasta qué ¿Quién? número de programas llegaremos? Y no sé. Cuestan los Todo programas, depende si queremos pasarnos un enero caluroso haciendo streaming. Nos va acompañando la gente. Llegamos ya a 100 seguidores en Instagram y vamos creciendo en YouTube de a poquito. De a poquito nos vamos instalando con los recortes cada vez más visualizados. Tenemos que saludar a la estrella. La A la estrella de este estrella del programa. rock. Ramirito, ¿cómo estás? Nuestro compañero libertario. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo les va? Como les gusta decir a ustedes, nuestros compañeros. Sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Mica? ¿Cómo andás, Jota? ¿Todo bien? Yo muy contento, muy contento. Hoy traje algunas cositas para divertirme. ¿Vos? Yo te ¿Estás iba acá? a preguntar si fuiste a verlo al ministro del Interior, que anduvo por acá, el reciente y flamante ministro del Interior. Como he dicho varias veces, Santilli. ustedes eligieron este horario a propósito. Si no me justo cierran estaba los a las mercados, 6. viene algún ministro de mi gobierno y no puedo participar. Fue una presentación bastante cautelosa. Estuvo con Roger, ¿no? Con Roger. ¿con ¿Cómo dijo que Roger? haces, Roger? Fue una presentación sin mucho protocolo. ¿Tuvo algo que ver? No, no hay protocolo en nuestras ¿Ah, no? presentaciones. No hay aplausos y... Bueno, importante, esto tiene que ver mucho con el acuerdo del gobernador, ¿no? Que la primera provincia visitada fue Entre Ríos, después de que no es un gobierno que se jacte por ser muy federal, que digamos. ¿Vos qué pensás? Alguna vez, recuerdo, mayo 2003, vino Néstor Kirchner a pagarle a los jubilados, Igualito. a los docentes, cuando Yo hacía... sabía que vos, Jota, te ibas a acordar de alguna Cuando hecho histórico, hacía- Cuca. Yo Cu- sabía. Cuando hacía 4 meses que no cobraban los docentes, ¿no? Y vino a apagar un incendio que se había generado en la provincia, justamente por un gobierno muy parecido al actual, por políticas muy similares. ¿Quién sabe qué es lo que trajo Sandilo? ¿Solamente habrá venido a pasear o a cerrar algún negocio, Ya quizá? que te gusta hablar de hechos pasados, de cosas, mirá lo que traje. Mirá a ver si no me ve la cámara. A ver si se ve la marca. Bu. Qué Bu, feo que bu, suena bu. eso. Qué Chan, chan. legitimidad judicial que tiene todo eso, ¿no? Pero lo A conseguí, ver, me pero lo interesa- conseguí, pero lo conseguí. Me interesaría Es más, saber es qué, más. qué es lo que dice. Tengo más cosas acá, ¿eh? Mirá, tengo varios documentos muy pesados, muy fuertes. ¿Qué? ¿Y te los Todo encontraste por ahí fotocopiado, en todo alguna plaza? fotocopiado, pero tienen calidad de ser piezas de como pruebas, ¿o no? Sí, depende de quién los presente, me parece. Ah, bueno. Eso, ¿no? Y Depende de quién los presente, es algo muy importante para destacar porque se han encontrado cosas mucho más importantes o que pueden llegar a tener mucho más peso a nivel judicial y sin embargo un chofer que entrega unos cuadernos que se guardan, que oh casualidad tenía de vecino a un periodista de... No tenía un periodista de un medio de comunicación nacional y popular, tenía de vecino un periodista de La Nación
Y de repente, causas. De esos que andan corriendo por las plazas y se encuentran con CD, videos, cuadernos. Fíjate vos que... A todo el camino mundo se le los va- pasa. se Qué los va poniendo. casualidad, ¿no? Que ese mismo modo operandi se ha dado con varios expresidentes latinoamericanos, ¿no? Es como que ni siquiera cambian la estrategia, utilizan la misma para todas partes. Veo que tu vida es muy aburrida porque a todo el mundo le pasa de salir a correr en la plaza, encontrar un CD, ver cómo tiran un cuaderno por una ventanilla, ir a una fotocopiadora y que se olvidó algo adentro. Eso es muy común. Y obviamente la justicia lo toma como prueba en juicio. Ahora el interés es saber qué es lo que tiene ese cuaderno. A ver, vos que siempre estás en pro y defensa y esas cosas del gobierno nacional y popular y demás. No hay ningún gobierno nacional y popular. Pero vos siempre estás acá, por ejemplo, si te digo Centeno, Oscar Centeno, aparece en los libros. Centeno, recuerdo un volante por la izquierda que tenía Racing en la década del 90. Pero mira, tengo otros nombres más conocidos, ¿eh? Mira, un Goicoechea hay. También un arquero de la selección atajador de penales. Goicoechea, cuidado. No busqué desviar el tema, ¿eh? No busqué desviar. Mira, Micaela Carranza. Ah, mira. Ah, bueno. Esa Hay no una la historia ahí conozco. con unos... ¿Con una obra pública? No, unos zapatos tapo aguja que no puede demostrar el origen. No sé qué origen tuvo. Color violeta. Yo creo que habría que ir al resumen de la tarjeta Es más, porque debe haber comprado hay muchas fotos, cuotas de eso. Seguramente fueron muchas cuotas. Hay fotos en la peatonal paranaense de ella caminando con esos zapatos taco aguja que no puede demostrar el origen de los fondos con los que los adquirió. Yo creo que tampoco se podría demostrar yo caminando por la peatonal paranaense con un taco aguja, pero vamos a pensar que a través de una factura de una compra en una zapatería me adjudicaron unos Sí, tacos pero después aguja. tenemos más casos, ¿eh? Tenemos ¿Ah, más sí? casos, sí. Bueno, Ángel Ah. Calcaterra, que todos lo conocen, que no ha podido demostrar varias Pero cosas. ese señor es el primo del señor que come milanesas con el presidente suyo. ¿O Ah, no? mira. Bueno, voy a otro nombre. A ver, ¿qué más- qué más Salteemos, Ese pasa eso no rápido. es importante. Ese pasa Después rápido. tengo un tal Tupac Albornoz. Ah, bien. No, ese nombre yo lo Vos me sabés suena que de algún lugar. no, a él lo denunció una distribuidora de bebidas conocida de la ciudad de Paraná. Una A él- panadería vendedora de chipá. Sí, pero aparentemente también dudoso Yo le iba a los preguntar. orígenes de los billetes que presenta. ¿Por qué ese cuaderno tiene diferentes tipos de viromia? Un nombre con azul, otro con rojo, diferentes épocas. No, es como que Y no yo daría calculo mucha que seriedad, con tantos ¿no? nombres se le ha ido terminando la tinta y cambiada. Sí. O van agregando, depende de la Se circunstancia, les ¿no? terminaba la virome. Y ustedes que por ahí han utilizado más cuadernos, yo por ahí vieron que soy de la era digital, que leo ebook cuando leo, y si no solamente utilizo el celular. ¿También venían de diferente color las hojas así más amarillentas y más claras y con fotocopias adentro o no? ¿O Por lo eso? general no, por lo general un Yo- cuaderno es bastante... Porque yo no conocía mucho la marca y nunca había tenido un cuaderno Gloria en mis manos hasta el día de hoy que me acercaron este tan importante y encontré eso que tiene diferentes tonalidades de las hojas. Salvo que y- lo guardes en un gallinero, generalmente van a tener un color blanco nítido, digamos. O que pasen muchísimos años, que no pasaron claramente, Ah. porque esto fue en el 2018. Entregan los cuadernos al glorioso periodista de La Nación, el cual se llevó todos los títulos de Bienvenido a salvar la corrupción argentina, presentando unos cuadernos Gloria. Yo cuando pasó esta causa, mi abuela, una persona que claramente ya no está en este planeta, tenía esa costumbre, ¿no? De anotar los gastos en un cuadernito. Entonces yo decía, ¿de verdad? O sea, es como que usaron eso de el cuaderno, las anotaciones, esto de repente desaparecieron los cuadernos y volvieron a aparecer fotocopiados. Muchas, digamos, personas que se dedican al estudio de letras y demás, pudieron demostrar que esto era medio falso, ¿no? Pero sin embargo, la semana pasada abrieron nuevamente una causa a la expresidenta de la Nación, en este momento presa. Sí, fíjate que... Los interrumpo, A ver, a perdón. ver. Juan
Pablo Enríquez. Lo conozco. A ver, ¿de qué está imputado en este caso? Acá hay una importante y cuantiosa deuda generada por Eso seguro que sí. pero por Es cheques. imposible vivir en esta época y no tener deudas. Sí, por cheques rechazados puede ser. Nunca usé un cheque, pero bueno, habría que ver. Vamos a analizar esa información. Sí, La legitimidad que tenga. Guarda con los cales transferirle plata a comerciales de la personas que no no. ¿Vos decís comunidad que de la podría llegar a costanera. ser un caso como el de Tinelli, que ahora está tapado de deudas y con cheques rechazados por todas partes? De eso me la sé todo porque salió todo por TikTok. Ah, bien. Hablando de TikTok, quería decirle, ¿vieron que pasó un resultado extraordinario en Nueva York? ¿Sí? En la cuna del capitalismo ganó justamente una persona que no es originaria de Estados Unidos y que basó su campaña no solamente en el territorio, sino también en una plataforma muy conocida por usted, en TikTok. ¿Sí? Me lo sé para cargarme. Me estás cargando. No, justamente me Estamos llamó la llegando atención a porque su terreno. Te como- pusiste nervioso con esto y me estás cargando y querés desviar el tema y me querés traer el otro. Es una contrarrevolución justamente en el epicentro de origen del negocio financiero internacional. Pero- Algo muy llamativo que quizás para quienes piensan el mundo desde una perspectiva un tanto más heterodoxa puede llegar a ser un viso de esperanza. Eso no solo reafirma lo que dice nuestro querido presidente, que hay que evitar que se expanda el comunismo, ¿viste? Quería hacer una mención también, el tema de los cuadernos y demás que hablamos. En los próximos programas vamos a seguir profundizando Así esto es. con especialistas, pero resaltar ese modus operandi que viene dándose ya en otros países de Latinoamérica, como fue en, Caso de Brasil. en Ecuador con Correa y demás, que es lo mismo, es calcado el mecanismo de acusación. Pero fíjense una cuestión, generalmente la mayor parte de la población no cuestiona la prueba, sino que todo lo que sea un factor estigmatizante para alguien que ya está absolutamente estigmatizada a lo largo de muchos años, lo único que hace es reforzar el odio sin analizar nada de lo que está en el medio, ¿no? Es muy triste lo que vive la Argentina, lo que vive el continente y el asedio permanente del poder económico internacional justamente con aquellos dirigentes que se han atrevido a enfrentarlos y que han puesto en discusión la distribución de la riqueza en nuestros pueblos. Son temas a profundizar, pero que deja en claro que no hay ningún tipo de democracia si no hay justicia. Y en este tiempo lo que menos hay en la Argentina justamente es justicia. Sí, además son los mismos nombres de los jueces, es algo que se repite y sobre todo es poner la importancia de algunos medios de comunicación que siguen teniendo un poder en lo económico, en lo político, porque no es casual que este gobierno actual a nivel nacional haya sacado las pautas publicitarias, que para quien no sepa es para que la sociedad se entere de las acciones de gobierno. Esa es el propósito de tener una pauta publicitaria que se distribuía en diferentes medios. Muy injusto, ¿no? Porque, por supuesto, los medios de comunicación más chicos tenían una pauta muy reducida a comparación de lo que tenía o tiene La Nación o Clarín. Casualmente, La Nación y Clarín siguen teniendo pautas publicitarias a nivel nacional, más allá de que como política se haya sacado con esto de tenemos que reducir el Estado y empezar a reestructurarnos con esa gran excusa que conquistaron a varias personas, es que ellos siguen teniendo pautas y millonarias que no necesitamos ni decir números porque están publicadas en todos lados, porque el número es algo que nunca se ocultó, son pautas millonarias. Y la pregunta es, ¿casualidad o causalidad? Porque, o casualidad, que vamos a estar hablando con nuestro próximo invitado, Clarín empezó a tener un cambio de perspectiva con respecto al gobierno con los acuerdos con Estados Unidos y empezar ahí un cambio de primero le pegaban un poquito y apenas empezó a cambiar o Clarín es libertario ¿o no? ¿Y a vos qué te parece? Y a mí me parece que fueron bastante aliados a los gobiernos que, o casualidad, apuntan a un grupo muy reducido de la sociedad
Y el caso de Moreno es uno, ¿no? ¿Por qué? Porque está en una causa que hasta parece un capítulo de Capusotto. O sea, la causa es porque él dijo Clarín miente. Sí, igualmente hay un proceso de aleccionar a toda aquella dirigencia que se atreva a cuestionar a quienes mandan, ¿sí? Que son los dueños de los dólares, son los dueños de la Argentina, son los dueños del capital, todos aquellos dirigentes políticos que en algún tránsito de su vida de dirigentes se atrevan a poner en cuestión este proceso de concentración, seguramente van a tener algún inconveniente. Fíjate vos que hay un tal Mauricio Macri que ha hecho un desfalco absoluto de la Argentina, llevándolo a niveles de endeudamiento históricos, que anda por el mundo haciendo turismo sin ningún tipo de problemas con el Poder Judicial. Es aberrante lo que ocurre y sinceramente parecería que la Argentina nunca va a tener un horizonte de crecimiento, de desarrollo, de justicia social en tanto y en cuanto los verdaderos artífices del desastre del país sigan pululando por el mundo con total impunidad. Eso habrá que resolverlo cuanto antes. Eso habrá que resolverlo, tenemos que trabajar para eso. Aquí estamos para abrir mentes y traer esos temas porque la Argentina, tan hermosamente grande, que en ese país, en ese muestra de mundo europeizado, nos muestran chiquitita, pero tenemos la mayor cantidad de litio que tiene en el mundo, la mayor cantidad de agua, de eso vamos a estar hablando un poco con nuestros invitados de hoy. Exactamente, seguramente ya está en línea, es lo que me está avisando vía telefónica nuestro primer invitado, así que si hacemos la pausa, en breve iniciamos la charla con él. Hacemos la pausa para volver a estudio. Vamos a ir con Eruca Sativa, creo, porque estamos creyendo que esto se puede cambiar. Creo que aquí no hay tierra
Tarde, ya estamos prácticamente por ingresar a la conexión con nuestro próximo invitado, que es un economista, ¿sí? Muchos economistas, Micaela. Muchos economistas. Se ve que la carrera sacó sus frutos. Es que el tema de la economía es algo que nos atraviesa todo el tiempo, como le decimos a los alumnos de la facultad. Entonces es necesario poner en debate algunas temáticas que nos atraviesan en lo cotidiano. Está bueno esto porque es un poco bajar a tierra, porque muchas veces cuando se hablan de temas muy técnicos, las personas piensan que no les atraviesa y sin embargo, hasta cuando vamos a pagar el colectivo hay un planteo económico y político detrás. Sí, tal cual. Además, ahora vamos a hablar con alguien que tiene una extensa trayectoria como docente universitario de la universidad pública, que ha tenido a su cargo también algunas actividades dentro de diferentes gobiernos, como para explicarnos el funcionamiento de la economía y también, sobre todo, como muy pocos lo hacen, la influencia que tiene el poder económico en la toma de decisiones, ¿sí? Muchas veces en economía, quienes llevan adelante la docencia no te dan nombres propios, ¿sí? No te dicen quiénes son los dueños de la Argentina, los dueños del mundo, cómo construyen esa riqueza, y es por ahí un poco también el material para poder reflexionar y analizar de lo que está ocurriendo en la actualidad y lo que va a ocurrir en el tiempo que se viene. Ya estamos en condiciones de presentar a Horacio Robelli, economista, docente universitario. Un placer saludarte desde Paraná. Micaela, Ramirito y Juan Pablo, te saludamos. ¿Cómo estás, Horacio? Juan Pablo, muchas gracias por la comunicación. Hace rato que no nos vemos personalmente. Y Paraná, la señorita Micaela se fiel reflejo que las mujeres más bellas de este país son de Paraná. Juan Pablo, hace 20 años que nos conocemos y sabe que lo mismo. Siempre me he quedado sorprendido de la Siempre de la lo dice Horacio, sí, es verdad. De Paraná. Es verdad. Las mujeres del litoral. Bueno, de mujeres literal, de verdad, pero en Paraná particularmente. Debemos resaltar que Horacio, que si bien está en Buenos Aires viviendo hace mucho tiempo, él es tucumano, ¿sí? Ah, mirá. De la tierra de Mercedes Sosa y de otros grandes artífices de la construcción de nuestra patria, hincha de San Martín de Tucumán y bueno, un militante de las causas populares. Muy bien. Yo también tengo sangre ahí norteña porque tengo padre santiagueño. Ah, muy bien. Así Bueno, que me crié comiendo buenas empanadas. Empanada, después el bolanchao, el patay, eso es vida. Eso el arroz es vida. petuno. Horacio, ¿cómo te trata este tiempo? ¿Cómo ves el futuro de la Argentina con este modelo económico vigente? Sabemos que sos un cuestionador permanente, sobre todo de la concentración de la riqueza que se viene dando y sobre todo también algo que no suelen hacer muchos economistas, ponerle nombre propio a quienes son los grandes artífices del endeudamiento y de esta concentración. Bueno, muchas gracias, Juan. Mira, en realidad esto está diciendo vos. Acá hay un acuerdo. Milei es un payaso que la parte económica no la maneja. No lo consulta. Las decisiones las toman los hombres que puso el JP Morgan. Esto lo hemos hablado muchas veces. El JP Morgan pone en el Banco Central de la República Argentina desde el 10 de diciembre del 2023 lo maneja exclusivamente el JP Morgan. El Banco Central de la República Argentina. Lo pone ahí como presidente a Santiago Bausili y como vicepresidente a Vladimir Werner. También está Federico Furiase, pero ese hace de comentador, digamos, pero los artífices de ¿cuál es la tarea que tiene puesta por el JP Morgan? Garantizarle el carry trade, garantizarle la ganancia, la renta financiera al capital financiero internacional, sobre todo a ellos. Esto es la principal tarea, porque después la otra, anda a pedir un crédito a cualquier banco y te dan a lo sumo a 180 días una miseria, un monto insignificante, con tasas de interés pactable cada 30 días. Y si querés pedir más crédito, te dan en descubierto en cuenta corriente. No hay crédito para la vivienda, el crédito UVA, que es algo marginal, pero no hay crédito para la vivienda. Desapareció el crédito. El nivel de monetización, o sea, el total del crédito sobre el total del PBI es uno de los más bajos. Hubo hitos muy bajos, pero fueron por pocos meses. Por ejemplo, el Rodrigazo, el 2001, bueno, por causas muy coyunturales. Pero estructuralmente, desde diciembre del 2023, que asumieron hasta hoy, el grado de monetización desciende y el grado de crédito como resultado de eso desciende paulatinamente.
Hoy el crédito es el 11% del Producto Bruto Interno. 11%. Como dijo Juan, yo soy viejo y empecé a trabajar, mi vida entera en Buenos Aires y empecé a trabajar en el sistema financiero en 1972. En ese momento el crédito era el 44% del PBI. El 44% del PBI estábamos obligados a dar crédito en la zona de donde estábamos. Yo vine a trabajar en un banco en Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires, un banco cooperativo, y prestamos en el mismo barrio. 44% del PBI. Y hoy es el 11% del PBI. Esto refleja claramente el grado de concentración económica. ¿Por qué decimos solamente el carry trade? Y a la prueba nos remitimos ahora. Lo que está pasando ahora, no bien devaluaron un 100% el 12 de diciembre del 2023, no bien devaluaron, lo que hicieron fue atrasar el tipo de cambio. Lo mismo hizo el Rodrigazo, sirvió el Rodrigazo cuando pasó de 10 a 26 pesos el 4 de junio de 1975 para que después Martín Ríos haga la tablita cambiaria. Lo mismo hizo la convertibilidad, lo mismo hicieron y lo mismo lo hizo Macri y lo volvió a repetir este gobierno. ¿Qué hicieron? Devaluaron y en todo el año 2024 cualquier tipo de cambio que tomes, el tipo de cambio blue, el oficial, el madridista, el Banco Nación, el MEP, el contado con liqui, ninguno creció más de un 35%. Y la inflación fue 117,8%. En el 2024 ganaron 80% en dólares. Eso no sé si la verdad, pero creo que no hay ningún negocio lícito que pague 80% en dólares. ¿Qué hicieron en el 2025? Quisieron repetir lo mismo, pero unos sectores se asustaron y empezaron a comprar dólares y se vieron que el dólar estaba muy atrasado y empezaron a irse. Y el gobierno tuvo más de un problema, entonces vino primeramente en abril, el 11 de abril, el viernes 11 de abril, el Fondo Monetario Internacional le dio una ampliación de crédito. Ahí dijeron que daba una ampliación de crédito, se acordó el lunes 14 de abril, vino Scott Bessent y le dio a la Argentina una ampliación por 20.000 millones de dólares, de los cuales entraron 12.000 millones de dólares el martes 15 de abril y 2.000 millones de dólares más entraron en agosto. Además, sí. Perdón que la interrupción. Con esto que vos te estás planteando con respecto a cómo de alguna manera nos está manejando Estados Unidos y que la presidencia de la Nación en realidad maneja líneas que le bajan desde Estados Unidos, ¿cómo ves con la relación a poder sacar créditos y a las pequeñas empresas, pequeños emprendimientos que quizás estén esperando un son de esperanza de este gobierno que plantea un dólar ficticio pero estable a nivel mercado y que fue un poco lo que reguló las últimas votaciones de eso de que se hablaba, vamos a ver qué pasa en el mercado, y como el dólar se mantenía estable, fue también una elección a este gobierno. Y qué decirles, ¿no? Porque de alguna manera plantean un eje como de que estamos estables con un mercado que mantiene precios, que mantiene un dólar estable, pero que tiene este inconveniente, ¿no? Vas a los bancos y esos pequeños empresarios no pueden sacar un crédito para mejorar su calidad de producción. Lo está diciendo vos, Micaela. No hay crédito para nadie. O sea, el problema que tienen ellos, yo lo único que le puedo decir a los pequeños y medianos empresarios, lo mismo que dice Dante cuando habla de llegar al séptimo infierno. Dejad aquí toda esperanza. El objetivo es que no produzcamos nada. El objetivo es que le vendamos litio y le importemos batería. El objetivo es que le vendamos uranio. Todo lo que están haciendo es para que la Argentina se primarice aún más. Acá hay un verdadero industricidio. La cantidad de industrias que se cerraron, la cantidad de trabajadores que quedaron sin trabajo, los que van a seguir quedando. Mirá el ejemplo Techín. Con el ejemplo Techín tenés el ejemplo Techín, que no es una pequeña y media empresa. Techín vino en el año 1948 como Techín Ingeniería de Construcción. Después se empezó a especializar en coser caños, tenares, y después en la época de Menem compra Somisa y la rebautiza como Ternium Sideral. El 29 de agosto apagó el horno de San Nicolás de lo que era Somisa y ahora Ternium Sideral. Apagó el horno. Suspendió todo su trabajo y dejó sin trabajo todas las pequeñas y medianas empresas alrededor. ¿Por qué? ¿Qué hace Techín? Se endeuda ahora por 750 millones de dólares a 5 años. Se endeuda. Teóricamente deuda, pongámosle que sea deuda. ¿Por qué hace eso? Porque se dedica solamente a Tecpetrol, solamente a petrolera. Techín, en vez de hacer una burguesía nacional, quiere industrializar, quiere generar trabajo. Yo al revés, son tan piratas como nosotros, se prenden como furgón de cola, no tienen el dominio del país.
pero como furgón de cola se prenden esta política de endeudarnos para ellos invertir en petróleo. Y así van a hacer el resto. Techín es el mejor ejemplo, lo hace también, a la vez lo hizo YPF. YPF tiene que ser el presidente de YPF, el director de YPF, Horacio Marín, que trabajó 35 años para el grupo Techín y que antes de ser nombrado presidente de YPF era el gerente general del petróleo. Vienen por nuestros recursos naturales. Lo que menos le interesa a la pequeña y mediana empresa. No quieren que haya trabajo para nadie. Lo dijo ese tarado Redel, absurdo, que lo pusieron como director de Núcleo Eléctrica Argentina, donde dijo claramente que la Argentina tenía uranio, tenía litio, tenía cobre, tenía oro, tenía plata, tenía petróleo, tenía gas, tenía agua pesada, agua potable, pero ¿qué es lo que tienen los argentinos? O sea, le está diciendo tenemos que desaparecer. Esto es lo que quieren. Es una colonia africana, y con perdón de los países africanos, no Burkina Faso, pero una colonia africana es más digna que la Argentina de Milei. Y encima lo votan. O sea, están quedando sin trabajo. Vos ves el proyecto es claro. Lo único que le interesa a Estados Unidos es la materia prima que le podemos proveer. En un año, ya que hablamos de NASA, Estados Unidos el 99% del uranio que utiliza y que enriquecen ellos es importado. Uranio, el que más importa en todo el mundo uranio es Estados Unidos. Es el que más bases nucleares tiene. Pero te quiero decir que nosotros vamos a dejar de hacer las bases nucleares y vamos a dejar de alimentarla con uranio para proveerle a Estados Unidos. Este es el papel que nos deja. Entonces, el mensaje a las pequeñas y medianas empresas es, si no toman conciencia que este es un gobierno que viene a imponer un modelo, por ahora de rentabilidad financiera. Puedo decir, mantiene el tipo de cambio, claro que mantiene el tipo de cambio, pues ellos trajeron dólares y convirtieron títulos en pesos. Se supone que BlackRock, Vanguard, que son los principales accionistas del JP Morgan, Fidelity, Pinco, Franklin Templeton, Gramercy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa, todos ellos tienen títulos de deuda argentinos en pesos. El Boncer se ajusta por la inflación. Ellos salieron con este 2,3% porque se ajusta por inflación. Y los bonos globales y bonarios en pesos. Todos esos títulos en pesos, por no menos de 35.000 millones de dólares. 35.000 millones de dólares. Por eso están planteando un canje. Ahora, como ven que tiene más oxígeno Milei, van postergando ese canje de deuda. En algún momento dado van a canjear esos títulos que tienen pesos, que le daba fortuna, le dio 80%, más de 80% de rentabilidad en el 2024. Y en el 2025 le da menos, pero se asegura que le da más. Mirá el cálculo que hacen, y los bancos no se equivocan. Los bancos no comen billo ni queman dinero. Tendrán cosas extraordinarias, pero esto se equivocan. Mirá lo que han hecho. La última licitación en pesos fue el miércoles 5 de noviembre. Son 2 licitaciones al mes que hace la Secretaría de Finanzas de la Nación. Colocaron títulos hasta septiembre del 2026 a una tasa del 2,55% anual. Por lo tanto, una tasa del 2,55% anual, los bancos con respecto al 2,3% ganan plata. ¿Y cuánto va a ser la evaluación del tipo de cambio? Lo que decís estabilidad cambiaria, es la estabilidad del cementerio. Lo mismo lo viví, yo tengo 70 años, lo viví y trabajaba en el sistema financiero en esa época, lo viví con la tablita cambiaria de Martínez de Oz. Lo viví. No es que me lo contaron, lo sufrí en carne propia, lo que significa eso. Veía a las empresas como quebraban. ¿Por qué? Porque estaban endeudadas, la única deuda que le dejaban tomar era en dólares. Cuando vino la devaluación no podían pagar. Esto es lo mismo que le pasó acá, va a volver a pasar. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy las empresas la única salida que le dejan es endeudarse en dólares. Y el dólar va a crecer, ahora dice Caputo que la banda de flotación en vez de ser del 1% el techo, lo va a subir a 1,5%. Después que dio este resultado, 2,3%, y que va a ajustar al 1,5%. Bueno, el dólar va a estar siempre por debajo de la inflación y la tasa de interés. Ganan un punto, ponele que ganen un punto limpio de todo, entre comprar y vender, ganan un punto, 1% mensual en dólar. En Estados Unidos le pagan 3,75. O sea que acá en un año sacan 4 veces más o 3 veces y fracción más que en Estados Unidos. Eso y no pierden plata. Por eso festejaron el viernes, antes que el viernes 24 de octubre en el Colón. El J. Morgan, porque el J. Morgan es uno de los que mayores títulos argentinos tiene en peso. Tal cual. Y ellos, por eso van a seguir con la rentabilidad, van a seguir con el carry trade, van a seguir con esta estabilidad cambiaria que decís vos del 1, ahora la banda 1,5%.
y la inflación va a estar un poco para arriba de eso, y la tasa de interés por arriba de la inflación y por arriba de... Lo que pasó en este mes de octubre es un claro ejemplo de lo que quieren hacer. En realidad en octubre ajustaron 1%, pero la banda. Pero quiero decirte que ahora ajustar 1,5%, pero lo que quieren hacer, ajustar a 1,5% mensual el dólar, ajustar la inflación puede estar 2,3, 2,2, alrededor del 2%, y la tasa de interés por arriba. Por eso pusieron los bancos hasta septiembre del 2026, un año, a una tasa del 2,55% mensual. Horacio, como varias preguntas en una. ¿De dónde van a sacar los dólares, la uno, que necesitan para seguir con un dólar planchado, habiéndose dilapidado ya más de 90.000 millones de dólares desde noviembre de 23 a la fecha? El punto 2, apelando a tu rol como docente universitario, luego de haber pasado varias generaciones de alumnos, ¿cómo ves a esas juventudes que hoy están creciendo en la Argentina? Si hay alguna forma de llegarle con las ideas vinculadas a la heterodoxia económica, poner en discusión temas centrales, por ejemplo, como el de la deuda. Y la pregunta 3, como para reforzar todo esto, sería, se está dando una discusión más que nada mediática en estos días sobre los economistas de campo nacional popular, que son un poco más vinculados al establishment, y los que tienen una perspectiva un poco más vinculada a la política. Más que nada te lo dejo como para cuestionar un poco lo que fue la gestión de Alberto Fernández, donde se dilapidaron dólares que se necesitaban, sobre todo en el año 2023, cuando vino la sequía y la gran crisis de restricción externa. No sé si fui claro, pero hay como varias en una. Clarísimo, mirá. La primera pregunta. Dólares tienen, acordate que vos tenés depósitos en dólares, los argentinos tienen depositados en dólares en los bancos, sobre todo en los 10 bancos más grandes, incluido el Banco Nación, por 37.000 millones de dólares. Tienen los argentinos que tienen poder económico, tienen depositados por 37.000 millones de dólares. Más de 20.600 de esos 37.000 millones de dólares fue el blanqueo. Acordate que por la misma ley de blanqueo, en la ley 27743, le permite que a partir del 1 de enero del 2026 pagás un 5% y podés sacar los dólares de esa cuenta especial donde están. CERA, la cuenta que armamos para esto. O si no, lo ponés para fines específicos. Fines específicos son inversiones en máquinas, en equipos, en propiedades. O lo ponés en fines específicos y si lo querés tener vos como billete, pagás el 5%. O sea que dólares, digamos, no es que faltan en este país, hay un sector que los tiene. Ahora, es cierto lo que decís vos, fue lo que ellos plantean. Ellos plantean lo que estoy contando de Techin y YPF. No bien ganó Milei, Techin se endeuda por 750 millones de dólares. E YPF 700 millones. Entonces, van a endeudarse porque la deuda significa ingreso de dólares. Cuando ingresan dólares, tienen que dárselo al Banco Central. Y el Banco Central hace un balance que es un asiento que es oro y divisas, que así se llama la cuenta cuando entran dólares, a billetes y monedas. Entonces, aumenta la monetización porque aumenta las reservas internacionales. Y esas reservas internacionales las van a utilizar para pagar deuda, para pagar los intereses, para pagarle cuando quieren pasarse de pesos a dólares los grupos económicos extranjeros. Le van a permitir a las empresas distribuir las utilidades, las empresas extranjeras a partir del 1 de enero del 2026 van a distribuir utilidades sin límite. O sea que el cepo para la persona lo levantaron el 14 de abril, ¿no es cierto? El 14 de abril cuando comunicaron, de acuerdo con el fondo, el payaso dijo, somos más libres porque levantamos las restricciones para la compra de dólares para la persona física. Ese payaso dijo eso. Bueno, ¿qué significó eso? Que en el mes de septiembre solamente se fueron 6.890 millones de dólares. En la levantada del cepo personal, ¿quiénes fueron los que compraron? Ahí fue fácil. Ellos, cuando comenzó septiembre, para que los exportadores liquiden dólares, pusieron retención cero a la soja, que el grano tiene 26%, a los derivados, harina, aceite, tiene 24,5%, 0%. En 4 días liquidaron 7.000 millones de dólares. Se lo dieron los 7.000 millones de dólares al Banco Central. El Banco Central dio los precios. Con esos pesos pueden comprar los dólares. Hay 1.800.000 personas que compraron, según dice el mercado, según dice el Banco Central, el balance cambiario del Banco Central, en el mercado único libre de cambio. No me quieran venir. Ponen BCRA, se ponen la solapa que dice publicaciones y en la solapa esa meten balance cambiario y te dice que el balance cambiario, que en el mes de septiembre 1.800.000 personas compraron
6.000, no 6 millones, 6.890 millones de dólares. Claro, hubo quien compró 110.000, pero los que compraron en el Congreso, esos 6.890 millones de dólares son los que liquidaron. Es Cargill, es Costco, es Viterra, que es Bunge, la fusión de Bunge con Glencore, es Aceitera General Molino Sagro, que es la división de Molino de la Plata, ACA y PACA, todos ellos compraron. O sea, vos le estás permitiendo eso. ¿Dónde están? No te escucho. La gran no te pregunta es ¿dónde están esos Se lo dólares? llevan, la fugan, le pagan, ellos llaman formación de activos externos. Es fuga, no lo ponen acá. O sea, lo que estamos haciendo es endeudarnos para fugar. Hay un libro Como que decía hemos Basualdo. leído muchísimas veces, exacto. Eduardo Basualdo se llama así, endeudar para fugar, hacen eso. Es como esos jugadores de fútbol que repiten siempre la misma jugada. Yo soy viejo, me puedo acordar de Garrincha o del Lobo Fischer que jugó en San Lorenzo. Y yo de San Martín no tengo ninguno de esos jugadores. Esos jugadores que hacían siempre la misma jugada y salían bien. Bueno, acá hacen lo mismo, ¿eh? Nos endeudan y fugan ellos. La deuda queda para el Estado argentino. En el caso este fue claro que ellos no pagaron, ellos le quedaron 7.000 millones de dólares, no pagaron retenciones. La tasa, la alícuota era 26% para el grano, 24,5% para los derivados. Hubo también maíz, hubo otro, ponele un 20%, nos perdimos recaudar 1.400 millones de dólares. No le da aumento a los docentes, no le da asistencia al Garrahan, a la administración, a la agencia de capacidad, y le regala 1.400 millones de dólares de retenciones que no le cobra a los grandes acopiadores y comerciales de grano, porque quedó demostrado que no eran los chicos. Otra vez, no son los chicos ni los medianos, no les interesa, que no existan. Lo único que van a concentrar y lo único que lo benefician a ellos, en marzo del año 2024, el 4 o 5 de marzo del 2024, Caputo se reunió con los CEOs de los principales acopiadores y comercializadores de grano del país. Y le dijo esto que te estoy contando ahora. Hace un año y medio atrás, le dijo, vamos a hacer carrete, vamos a trazar el tipo de cambio, no vamos a devaluar más, ustedes van a tener que agarrar y pasarse dólares a pesos y ponerlo en un título público ajustado por pesos, hagan lo que quieran. Pero no piensen que vamos a devaluar. Se lo dijo, ahora me acuerdo exactamente la fecha, si fue el 4 o el 5 de marzo del 2024. O sea, ellos tienen un plan trazado. Totalmente. Y el plan trazado es un plan de saqueo. Atrasar el tipo de cambio, darle esa renta. ¿Hasta cuándo? A la pregunta que me dice acá mi amigo Juan, ¿hasta cuándo? Bueno, en algún momento dado no van a poder tirarlo más. Entonces, cuando no pueden tirarlo más, porque como dijo él bien, nosotros por ahora tenemos superávit comercial. Nosotros en este año, si tomamos los datos hasta septiembre, tenemos 5.000 millones de dólares de superávit comercial, hasta ahora. Pero no alcanza para pagar ni siquiera la cuarta parte de los intereses. Entonces, como esto alguna vez se corta y vas a tener más importaciones, porque el tipo de cambio trazado va a favorecer las importaciones, de paso vas a destruir pequeñas y medianas empresas porque vas a importar máquinas, equipos, productos terminados, todo de afuera, y vas a dejar sin trabajo acá. Esto lo hemos vivido, lo viví. Yo vine a estudiar a Buenos Aires, Juan tiene razón, me vine a estudiar a Buenos Aires en 1972. Y yo veía, claro, las fábricas, había chimeneas andando por todos lados. Fui a ver Boca Independiente, crucé el Riachuelo y había fábricas a un lado y a otro. Ahora son galpones o no hay nada. Esto que hicieron, lo que repiten ahora, es más fácil, porque en aquel momento tenían los obreros trabajando y los obreros salían a reclamar. Acá ni siquiera existe esa posibilidad. Entonces estamos en una situación de extrema debilidad del pueblo argentino, no toma conciencia de esto. Vienen por un plan de saqueo, el carry trade le va a permitir después, cuando talle todo, que ellos van a venir con dólares, que lo sacaron, lo jugaron. ¿A dónde van? Lo fugan. ¿Por qué? Porque están esperando la devaluación. Algunas hasta septiembre tienen más o menos asegurado que se va a mantener el carry trade. Pero después de septiembre del 2026, en el año 2027, cuando ya Milei esté totalmente desprestigiado, aunque va a haber idiotas que lo van a seguir votando, aunque va a haber idiotas y cobardes que lo van a seguir votando, sin embargo va a estar totalmente desprestigiado. Suponemos que una elección de presidente no la va a volver a ganar. Quiero suponer en mi inocencia, porque pese a que tengo 71 años, puedo ser inocente y pecar de inocencia. En mi inocencia, supongo que Milei no va a ser reelegido. Quiero creer eso. Horacio, Si Milei no es reelegido, ahí se produce la devaluación. tenemos que trabajar mucho igual para que no sea reelegido, claramente, porque él nos dio una demostración las últimas elecciones, erradas o no, pero no a nivel en el país entero. Entonces, lamentablemente los tiempos son cortos en este espacio. Como para cerrar,
y también dar un son de esperanza y de las próximas elecciones, que son 2 años que pasan muy rápido, sobre todo en materia económica y en lo que pueden vaciarnos en 2 años, y que no seamos una especie de fábrica, pero de los Estados Unidos, llevándole litio y agua. ¿Qué decir para esas personas que hoy están pensando en ese mensaje de que todavía hay que aguantar? O sea, ¿qué esperanza o qué perspectiva le damos a muchas personas que o están descreídas de la política o también lo votaron con ese cuento de no queremos que venga lo de antes? Y es dura la respuesta, porque yo te lo podría decir con un poema de Miguel Hernández. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa, delante los castigos los leones la levantan. Nunca miraron los bueyes por los páramos de España. Teníamos que ser así. El pueblo tendría que tomar conciencia de la situación, tendría que ver, como dice bien Juan, tendría que haber, los representantes populares tenían que salir a decir esto, tenían que salir a decir, yo pertenezco a un foro de economía y trabajo, donde hay muchos economistas, está Parisa Micheli, Raúl de la Torre, Crobeto, no quiero dejar a ninguno afuera, Nahuel Silva, muchos economistas, Antonio Memesián, muchísimos economistas, Marcelo Liciano, muchísimos economistas, también ingenieros industriales, gente que trabaja sobre temas específicos, por ejemplo, de energía nuclear. Hicimos este foro de economía y trabajo y tenemos una propuesta, y lo primero que hicimos en la propuesta es, antes que nada, la primera medida que hay que hacer es suspender todo pago a deuda. Y segundo, auditarla. Esto es una etapa. ¿Cómo puede ser que cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, el 10 de diciembre del 2015, la deuda era de $240.000 millones? 240.000 millones de dólares, la mitad era intrasector público, pero 240.000 millones de dólares, y ahora es de 455.000, casi lo duplicamos. Si vos me decís, recuperamos el río Paraná, creamos nuestra propia marina mercante, se construyó 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Esto es una etapa por donde lo mire. Entonces lo que tenemos que hacer es investigar la deuda. Para eso primero hay que suspenderla. Todo lo que debemos hacer ya lo hizo también otro patriota, Néstor Kirchner. Lo mismo que hizo Néstor Kirchner. Se metió con la justicia y lo sacó. Lo primero que hizo fue sacar, nunca había pasado en la Argentina en toda la historia, es una vaca sagrada. Lo sacó a Nazareno, a Bogiano, a toda la corrupta corte peronista, acá hay que echarlo a los tres, meterlos presos inclusive. Y a su vez, que una vez que cambiase el Poder Judicial, había que tomar a México como ejemplo y llamar a que sea por votación, que los abogados se presenten por votación y por prestigio, no por familia judicial. Y a su vez, investigar la deuda hasta las últimas consecuencias. Para eso necesitamos un Estado fuerte, necesitamos un hombre como Néstor Kirchner, que lo supimos tener y que salió de la entraña misma de nuestra patria. Debemos volver a tener esto y debemos volver a confiar en la Argentina. La Argentina tiene alimentos, tiene energía, tiene minerales raros, tiene todo. ¿Cómo no se va a desarrollar como un país independiente y soberano? La cobardía de la población, de gran parte de la población, la cobardía de gran parte de la población y la corrupción de muchos políticos, entre ellos los 134 diputados y los 38 senadores, porque habían empatado 37-37 y desempató Victoria Villarruel. Los 134 diputados y los 38 senadores que votaron la ley 27.742 de mal llamada ley base, deben ser condenados por ser infames traidores a la patria por el artículo 21 de la Constitución Nacional. Y en vez de escupir la cara, bueno, a ustedes, a Ricardo Pérez, no lo pueden escupir la cara porque está preso en Paraguay por lavado de dinero. Pero en vez de escupir la cara a esos diputados y esos senadores, todavía dicen señor diputado, señor senador. Horacio, un placer haber charlado con vos. Esperamos que vengas a esta tierra entrerriana nuevamente para poder compartir todo lo que sabés y conocés y poder charlar con nuestras juventudes. Te mandamos un abrazo y seguramente en otra ocasión te vamos a volver a contactar. Muchas gracias por invitarme, perdón la vehemencia, soy hipertenso, pero vuelvo a repetir, esa sonrisa de esa señorita me da ganas de ir de rodillas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Abrazo grande. Gracias, Robeli. Y bueno, y casualmente hablaba de la importancia de los recursos naturales y de eso vamos a estar hablando con alguien que tiene mi mismo apellido,
Leopoldo Carranza, que es el actual presidente de Fundación Ecurbano, y sobre todo de el peligro que está transitando en este momento nuestros recursos naturales y sobre todo ese hermoso río que atraviesa nuestra provincia. Mientras que nos acomodamos, vamos a estar escuchando un poco de música de nuestro litoral, del Chino Mansuti, Cruzando el Charco, esos músicos actuales que tenés que darle play y ponerle me gusta porque suma un montón, y lo más importante que son músicos que podés ir a ver y cerquita. Chino Mansuti, Toboganes. Y así seguimos en el final del programa, desde donde nos veas, a la hora que nos veas. Y tengo el honor de estar aquí en la mesa acompañada por alguien que me acompañó en mi infancia, Leopoldo Carranza. Además de un montón de cosas como ser piloto de avión, es el actual presidente de la Fundación Ecurbano, organización con más de 30 años dedicadas a la educación ambiental y la defensa de los humedales de Paraná. Y no es casual que esté acá, porque hoy nosotros seguimos en lucha. Paraná ha sido una especie de referencia y ha tenido que militarla mucho Ecurbano
fue parte de una militancia importante que evitó la famosa represa. Hola, Leo. A todos, saludar a todos los televidentes o audiencia. Ya no sabemos cómo, según Dolina, seríamos un canal de televisión de bajo presupuesto. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, espero estar a la altura de acá, de todos los que han pasado por el programa y quienes los conducen. Leo, bueno, desde tu hoy actual presidencia en ECO Urbano, pero has transitado desde tu infancia un contacto con el río. El Leo ha sido un asiduo deportista del Río Paraná, actual referente de esos deportes que nos conectan con la naturaleza. ¿Qué tenés para contarnos de la situación que está viviendo hoy y el peligro que corre nuestro río Paraná a nivel no solamente ecológico, en un gobierno donde dice que no existe? Sí, a ver, desde la Fundación ECO Urbano, con esa vasta trayectoria en el cuidado ambiental y se hicieron fuertes en la lucha contra la represa, la famosa Entre Ríos sí, Entre Represas no. Hoy nos encontramos nuevamente tratando de informar a la sociedad en esta era que yo digo, la era de las redes sociales que tanto nos endurecen y nos separan, y también en esto de que nos separan y nos endurecen, siempre el algoritmo nos lleva a fortalecernos lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos, porque hay noticia para todo. Desde la Fundación ECO Urbano buscamos justamente eso, informar. Tenemos gente realmente muy capacitada, abocada a esto, y hace exactamente un mes trajimos, lo invitamos al Vasco Orduna, al ex vicegobernador, intendente de Concordia y demás, que es una persona que se ha dedicado muchísimo a los ríos, tanto al río Uruguay como al río Paraná, mejor dicho, al río de la Plata, a contarnos un poquito de qué se trata esto. Y la verdad que corremos riesgo, como aquella vez corría riesgo en lo que hoy nosotros disfrutamos como nuestro gran paisaje y nuestro río Paraná, hoy no sería lo que es y estaría la represa acá nomás, en Villa Urquiza. Y ahora con esto de el dragado en un país, mirá qué interesante esto, ¿no? En un país donde el 92% de la producción se traslada en camiones, donde solamente el 2% se traslada en barco. Nosotros queremos, el gobierno viene a proponer un dragado y viene a imponernos esto de llamar a nuestro río hidrovía, cuando en verdad en todo el mundo se adaptan los barcos a los ríos y no los ríos a los barcos. Es acá donde nosotros ponemos foco y formamos parte de un movimiento que se llama Remar contra Corrientes, que está conformado por más de 182 organizaciones que luchan justamente contra esto de avanzar sin conocimiento. El famoso, viene el presidente, viene el gobernador y dice no, porque se va a dragar. Y yo me tomé el trabajo de volver a llamarlo al Vasco para ver si yo había entendido bien. Si la licitación que se cayó en febrero hablaba de que se dragaba solamente hasta Rosario y se dejaba de dragar Diamante, o sea, el puerto de Diamante con la nueva licitación que se cayó y la quieren reflotar, habla de que el puerto de Diamante, que es uno de los pocos de la provincia que sacan la producción, dejaría de tener dragado, palabra no, del Vasco, dice, yo me gustaría pensar que lo hacen de malo, pero indudablemente lo hacen de bruto. Entonces porque si supieran que la licitación dice eso, no saldrían a decir que es para beneficiar los puertos y demás. O
O sea, la verdad que es todo muy loco. Me fui medio por la rama, hablé Con mucho. respecto al puerto de Diamante, perjudicaría principalmente a nuestra provincia con lo que ingresa a nuestra economía. Naturalmente. Y también el puerto de Santa Fe. El Vasco decía que, me dice, yo no entiendo si los santafesinos de la capital, no de la provincia, los santafesinos se dieron cuenta que, bueno, ya Santa Fe, el puerto, quedó como Puerto Madero, digamos, no solamente para el shopping y demás, pero la nueva licitación es solamente dragar hasta Vicentín, y esto sí que me lo macheteé porque yo con los números soy medio olvidadizo, pero la licitación, que obviamente todo es imposible de acceder, es muy difícil, lo tiran abajo a la documentación. La licitación habla de un ancho de dragar 2,3 metros más de profundidad de la que tiene el río ahora, 100 metros de ancho por 600 kilómetros. Dice, primero que no sé dónde van a meter tanta tierra si dragan lo que dicen que van a dragar. Y segundo que, obviamente... Sí, vos fíjate, para ponerle números a la cuestión, pero es un gran debate que hay que dar, porque inclusive en épocas de gobiernos populares no se generó una transformación oportuna para dejar esto en su lugar, y sobre todo para trabajar sobre un tema que es central, que es el cuidado de la generación de nuestros dólares, no solamente de los recursos naturales, sino de una problemática permanente que es la que ocasiona la gran mayoría de los inconvenientes de la economía, que es la escasez de divisas. Bueno, aquí se nos van las divisas que se generan en la Argentina y que no controlamos. ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos encarar esto a futuro? ¿Qué se está trabajando? Hay una gran deuda con todo eso. Sí, en principio decirles que yo no soy un profesional de estos temas. Toco, obviamente, no de oído, sino que estando con los compañeros y demás, saco un poco de información. Pero justamente lo que buscamos nosotros es eso, es publicar, dar a conocer, que tengamos conciencia. Es verdad lo que vos decís, en los gobiernos populares tampoco, aún estando en la Constitución, tampoco, y aún estando también en el presupuesto, no se hizo lo que estaba presupuestado. De hecho, hay algo muy interesante en el libro que presentó el Vasco Orduna. Él habla del dragado del Magdalena. Él nos cuenta, en el libro vuelca toda esa información, que cualquier barco que vaya desde el norte de la Argentina al sur de la Argentina, sí o sí tiene que pasar por Uruguay, tiene que recibir autorización de Uruguay, y se draga para que puedan tener ese acceso más de 91 kilómetros permanentemente, lo que sería Punta Indio. Si no me equivoco, Punta Indio se llama. Cuando él propone, y de hecho se hicieron los estudios y demás, y está todo aprobado, porque, bueno, no me quiero extender, pero los ríos no es que se dividen por una línea, sino que se comparten. Por eso existe la Comisión Administradora del Río Uruguay, la Comisión Administradora del Río de la Plata, y él propone dragar lo que es el canal de Magdalena. Y ahí lo que nos permitiría a los argentinos es tener justamente ese control y esa autonomía, esa soberanía de las vías navegables, como se llama el libro, políticas para la soberanía en las vías navegables. Él propone justamente dragar solamente 51 kilómetros contra los 91 y volver a tener autonomía a la Argentina y darle todo el abastecimiento a todos esos barcos que, miren cómo son las cosas, todos los barcos de ultramar, todos los barcos, no sé si se llaman de ultramar, que pescan ilegalmente en las 200 millas en el sur, nunca llegan al puerto de Uruguay,
porque si llegarían al puerto lo controlan por GPS y demás, y ahí es donde saltaría que se meten dentro de las 200 millas. Los tipos hacen, en el camino, hay barcos que se abastecen entre ellos, es decir, todos los barcos que están al sur de la Argentina, incluidos los que van a Malvinas, están abastecidos por Uruguay. Todo esto lo cuenta él en el libro. La verdad que es muy gracioso cuando nosotros nos jactamos de que queremos sacar el país adelante y demás, y no vemos estas cosas que son importantísimas. Bueno, también me estoy yendo para abajo, ¿no? Allá el compañero me parece me está haciendo trampa. Vos, el compañero libertario te está haciendo trampa. Sí, viste que no me dejaron hablar todavía. Lo que sí te debo decir que me interesó lo que dijiste. Que mirá que no suelo concentrarme por mucho tiempo en algunas cosas. Acá hablan mucho de economía, están todo el día hablando de economía. A pesar de que rozo un poco la economía por mi trabajo. Yo hago compra y venta de instrumentos financieros de manera especulativa. A eso me dedico. Primero, ¿tu nombre es Leopoldo? Leopoldo Carranza, sí. Ah, Carranza. No, porque acá justo hoy traje un cuadernito que me pasaron. Guarda que está nuestro Y hay apellido ahí. Carranza, pero es mujer, así que ya saco totalmente de plano, una sola, Micaela Carranza. No es importante. Te busqué en TikTok, no te encontré. No. ¿Y cómo me entero de las actividades? De las Claro. luchas. De las luchas, bueno, por Instagram. Yo no- Bueno, hay que hacerse TikTok, parece. Hay que hacerse TikTok. Poco Instagram yo, Mirá poco vos. Instagram. Porque Mirá es vos. muy lento ya el Instagram para Ah. mí. Yo prefiero la velocidad del TikTok. Mirá Y te doy 3 segundos para que captes mi atención en el TikTok. Bueno, Los primeros 3 segundos tienes que ser muy disruptivo, entonces ahí me quedo. bien. Si no, me aburro. Y no sé, viste, qué me vas a mostrar. O sea que te divierte eso de que cantan y saltan y se ponen Tiene que mucha ser- campera. Sos parecido a alguien. ¿Sí? Jota, ayúdame. ¿Hay alguien es parecido? A mí me da la sensación que tiene un parecido, no sé, no me animo a decir el nombre, pero es un político de primer nivel de la provincia de Entre O Ríos. sea, yo te pregunto. Es la primera imagen A ver si nos que me vino cuando apareció ahí, dije, nos viene a visitar A Roger. pesar de que nos conocemos hace poquito y demás, si yo me acerco a él y empiezo a saltar gritando Roger, ¿vos decís que es ese político? Yo creo que si traes una raqueta salen a jugar al tenis. No. Para eso. desestresarse un poco. Entonces, esa diversidad está existe. no es el segundo libertario infiltrado acá. Ah, en No, el no, no, no para sabemos. nada. Ah, No, para bien. nada. Hay una lucha Bueno, pero- en el medio que es muy importante que tenemos que reivindicar y acompañar y que como varias cuestiones no está visibilizada. Sí, lo que yo no te encuentro en mi TikTok, no te encuentro en la lucha tuya, ¿será que el algoritmo no me lo permite? No, está Hablan de bien. Mirá, economía, yo hablan creo de- que es algo que nosotros tenemos que, nosotros digo, los no tan jóvenes y los que somos amantes de la política, yo me considero un amante de la política y considero de que la política no solamente se hacen desde los lugares de cargo públicos, sino que se hacen fortaleciendo las instituciones, desde estos lugares también de comunicación y la verdad creo que yo, al revés de lo que vos decís, yo invito a la gente a volver a los encuentros de antes y volver a tener una opinión desde la experiencia personal, porque hoy, así como en su momento fue la televisión, hoy las redes nos han privado de poder dar una opinión desde una experiencia personal, cómo le está yendo. Entonces digo, y creo que justamente estas elecciones que pasaron, se ve reflejado justamente esto, ¿no? De que la gente votó, no como siempre se decía que la gente votaba con el bolsillo. Es como que esto viene a romper un poco todo, ¿no? Pero bueno, porque te digo, conozco gente que no... Me pasó algo muy loco, pero antes de las elecciones, hablar con una amiga y a los llantos contándome que estaba endeudada en dólares, que no llegaba a fin de mes, que el negocio, el emprendimiento que tenía no le rendía. Y cuando yo le dije, sí, la verdad que es muy cruel estas políticas que se están llevando adelante,
Me dijo, no, pero lo peor es volver al pasado, hay que seguir apostando. Y yo dije, bueno. Apostemos a la deuda. Habrá que cambiar las lógicas pedagógicas, ¿no? Habrá que cambiar las lógicas. Es interesante esto que dice Leo, más allá de que tenemos un compañero que promueve el TikTok y que está bien estar ahí, pero estas nuevas políticas han dado, y las redes sociales, han dado al individualismo, ¿no? Y cuando Leo decía, qué importante volver a discutir de política en el río, ¿por qué no? Encontrarse en ese espacio natural y saber por qué existe eso y qué hay detrás de todo eso. Volvamos a discutir al bar, a hablar, a juntarnos a hablar de política, a ver qué nos pasa, digamos. O sea, porque estas individualidades y esto que decía Leo de no poder decir la opinión, si bien ahora en este canal que estamos promoviendo y tratando de llegar a todos lados, se abre una caja de comentarios, no hay una interacción, que es lo que nos está faltando. Entonces, suceden que nos quedamos como antes decíamos que discutíamos con el control remoto, ahora discutimos con un teléfono, porque estamos ahí tratando de ver cómo nos comunicamos con el otro, y mientras tanto en la indiferencia, y mientras tanto en la red de la supercomunicación, no sabemos del otro. No hay comunicación, valga la redundancia. A ver, me pasa, y soy parte también, ¿no? Más de 1000 veces al día te pasa de mirar al costado y ver que cada uno está en su mundo. Y totalmente cooptado por el sistema. Ni hablar y eso que no tengo TikTok. Imagínate. Si llego a estar con TikTok no suelto las pantallas. Sí, me da la sensación que esta temática también está atravesada por muchísimas temáticas que son una falencia de los proyectos populares, y es cómo hacer llegar esto a la gente que no está involucrada, digamos. Se me ocurre poder participar en talleres con los jóvenes de los colegios secundarios, cuestiones así, llegar a otros públicos, no solamente a través de redes sociales, haciendo videos explicativos y concretos con especialistas en comunicación, sino también yendo al territorio, a las escuelas, con talleres, como se hacen otras temáticas, pero fíjate vos que también es un desafío de construcción, cómo hacer que la comunicación sea un poco más intensa y tenga ciertos resultados en públicos que hoy ni siquiera se les cruza por la cabeza charlar sobre esta temática cuando tenemos el río aquí a un par de metros. Sí. La verdad que... Yo desconocía el tema, claro. Sí, estuvieron en Brasil ahora, hablando de que esto nos atraviesa como continente directamente. Yo desconocía el tema, la verdad que me interesó. Me llamó la atención eso que hablabas de sacar los 100 metros por no sé cuántos metros, eso está bueno. ¿Y es que el agua se mete para adentro ahí y baja el río? Naturalmente. De hecho, lo que decía el Vasco en su presentación, decía, hay un estilo de barco, que no sé exactamente, creo que son no sé si Paraná, no, ¿cómo es que se llama? Panamatec, algo así. Un estilo de barcos que se llaman así porque justamente fueron hechos para el canal de Panamá. Y cuando cierra dice, me encantaría que el día de mañana se fabriquen barcos que sean Paranatec, como diciendo, hechos para el río Paraná, sin tener que modificar el río y bueno y demás. De hecho, aprovecho lo que dice Micaela, comentó, nosotros tenemos hoy 3 representantes de Paraná. Cosita, está allá, ¿no? Lo vamos a estar pasando al final. Buenísimo. El famoso Cosita Romero. Sí, que es una institución en todas estas luchas. Es una institución. Es una institución viva, cultura viva, comunitaria, si las hay. Lo vi en Brasil ahí. Muchísimo orgullo como argentino que tener un representante en la tierra hermana. Cuando a mí me preguntan qué fue lo que me enamoró de Curuano, yo les digo que si hay algo que me encanta es cuando una institución o una persona no solamente vive como dice, o sea, no solamente dice cómo hay que vivir, sino que vive como dice. Y los fundadores de Curuano,
que ya tienen 31 años, viven y siguen con las mismas ideas, defendiendo el cuidado del ambiente y de hecho, lamentablemente, lo que ellos antes decían que iba a pasar, hoy lamentablemente está pasando. Estamos sufriendo una crisis ambiental tremenda y la estamos palpando. Y ahí es donde nosotros, y tiro un detalle de color acá al amigo que ya se me dispersó con el TikTok. Claro. Tampoco tiene te TikTok cuento, Luis Cosita no. Romero. Pero ¿sabe por qué le dicen Cosita Romero? Y él siempre lo cuenta. Cosita Romero nació y vivió siempre en el Macarone. Y le dicen Cosita porque él siempre pedía una cosita. Es tremenda la historia de vida de Cosita Romero. Él fue pescador. Cuando escucha por radio un día de lluvia, y los invito a buscarlo en YouTube el video, cuando él lo cuenta en primera persona, él cuenta que estaban con los pescadores mateando, llovía, no habían podido y escuchan que el presidente se juntaba, el presidente en ese momento, Carlito Saúl, no sé si hay que decir el apellido por la duda. No vaya a ser que algún representante se está caiga muy al techo. vigente en la actualidad, así que... Monumento en la Sí. Casa Rosada tiene. Bueno, se juntaba con el embajador de Estados Unidos y demás para firmar el convenio de la represa. Y ahí se movilizan los compañeros y se van río arriba con una canoa. En esa época no existía. Es como que hoy un Cosita Romero se haga un TikTok, ¿no es cierto? Y empieza a mostrar todo lo suyo. Porque él se fue con la canoa y bajaron remando pueblo por pueblo, panfleteando, para concientizar a todos los pueblos y a todos los pescadores de la costa del río Paraná de lo que podía llegar a pasar si las represas se hacían. Generaron tanto movimiento, tanto ruido, que ahí se moviliza todo y logran frenar, y hay una ley provincial antirrepresa, que esto es muy loco porque... Fue el famoso Paraná Medio. Famoso Paraná Medio. Es muy loco porque esto de decir, nosotros tuvimos que hacer un túnel para poder cruzar de Paraná a Santa Fe, porque el agua depende de Nación, entonces Nación nunca quiso invertir por intereses económicos, y tuvimos que intervenir el lecho para poder cruzar a Santa Fe, ¿no es cierto? Hoy el gobierno nacional decide licitar sin consultar algo muy parecido, a ¿no? las provincias, que, o sea, lo que van a dragar es nuestro, o sea, Exacto. pero bueno. La empresa belga que decía Juan hoy es la empresa DEME, que celebró los avances de la nueva concesión de la hidrovía, lo cual, hablando de esto que veníamos hablando, que hablamos durante el programa de la venta de nuestros recursos naturales, a ver, es de sospechar, hay una empresa belga que festeja la concesión de la hidrovía. Esto que comentaba Leo, de que decir la importancia de la manifestación, del comentar qué sucede, es lo que hoy estamos tratando de hacer acá con otros canales. Hoy es YouTube, ayer en un panfleto, y yo tengo el recuerdo en la Facultad de Ciencias Económicas había un graffiti gigante que decía no a las represas, y me acuerdo de estar pasando y preguntarle a mi mamá qué era eso. Entonces, son esas manifestaciones sociales que hacen despertar a una comunidad. Porque hoy, cuando hablamos de una compañía belga y un gobierno nacional que está lucrando nuestros recursos naturales y que tenemos que empezar a preguntarnos, que una empresa belga que vive de esto esté festejando el pronunciamiento, así, la compañía belga, una de las mayores del mundo en dragado y balizamiento, valoró el proceso de licitación que impulsa el gobierno argentino. Sí. Otra cosa que comentaba en su exposición el Vasco Orduna es que ningún país del mundo le da a otro país la posibilidad de dragar. Claro, O sea, el dragado lo hace, libre. Claro, el dragado lo hace directamente El cada propio país. país. O sea, anda al Mississippi. Tiene que ver con la pérdida de soberanía en todo lo que hacemos. ¿sí? Anda a los Estados Unidos a tratar de sacar un recurso propio. Sí, tremendo. Pero bueno, me recuerdo algo muy interesante que pasó hace varios años atrás, no tantos, pero que habían hecho una denuncia de que se robaban agua
no sé si te recuerdan esa noticia, de que un político denunció de que cargaban agua en los barcos y se iban para el norte. En verdad no era que cargaban agua. Los tipos se iban, cargados de agua, se iban cargados de soja hasta Uruguay, y en Uruguay manifestaban que era agua, a Paraguay, y volvían de Paraguay y manifiestan, para cerrar, pues me perdí con la explicación, perdón, Paraguay exporta 3 veces más de lo que produce. Sí. Eso significa que todos, y ojo acá con esto de los dragados, que están queriendo, porque justamente decía el Vasco que cuando hablan de dragar el Paraná de Las Palmas y demás, habla de que guarda, porque ¿por qué quisieran dragar para ese lado? Es justamente para esto, ¿no? Para seguir evadiendo impuestos y demás. Hay mucha producción argentina que dicen se exporta por Paraguay, tema a profundizar. Leo, tenemos que llegar al final. Seguramente te vamos hablar a invitar. un poquito más con él, unas consultitas más. No sé si nos va a dejar preguntas nuestro operador. extensas. Con la birra en el bar. Tupac, desde que apareció acá en la lista, se puso muy nervioso y me quiere también atacar. ¿Te copaste a mirar la pantalla del retorno, Leo? Es que si no es que miramos. Sí, ahora te miro. Viste, se copa. Y después yo soy el que me disperso en el TikTok. No, ¿Vos no, te copaste de mirarte en la tele? Dijiste, estoy en la tele. No vi. Claro. Vos, cuando ella te presentó, dijo que sos piloto, ¿puede ser? Piloto comercial de avión. Bien, o sea que sabés de avión y sabés de barcos. Así es. Tenemos una escuela de vela hace 20 Te años pido en el que Paraná sepas Rowing nadar, Club. no sé si sabés volar. Eso más ¿Podemos difícil. conseguir la pauta del Robin? Naturalmente, sí, obvio. Venía con... Y obvio. Venía con Viene pauta. con jeteo. Hoy Derecho a justo hablaste pileta vos para de la todos. pauta que se había retirado de parte del Estado y bueno, ahora pusimos pauta. Bueno, tenemos Pautazo. Volvió pautazo. Sí, Pautazo. mucho de sábados pauta. por la mañana. Bueno, Andá a navegar. y lo que has aprendido, ¿los aprendiste en esta lucha? Lo que es dragado, barcos y demás. Sí, naturalmente esto es así, yo y con esto sintetizo cuando pobre, ¿Sí? la hago re larga. Si me sumo, ¿aprendo entonces? Naturalmente. Sí, Te sí, veo, sí. Ramirito, ahí. Me con gust- cositas no, en me el gustó río. el tema. Mirá que ha traído gente acá, pero este tema me gustó. muy interesante. Aparte el río Paraná es lo más hermoso que tenemos acá en Paraná y lo tenemos a 2 metros. Ni hablar no vamos a abrir otra puerta. Pero los invito a seguir a Eco Urbano en las redes sociales, a remar contra corrientes, y los chicos están ahora en la COP30 en Brasil representando a Paraná y a la provincia de Entre Ríos y a todos los que defendemos el río Paraná. La COP30 es un encuentro de más de 200 países que justamente se juntan a evaluar no solamente los impactos ambientales, sino que a ver cómo financian los países que más plata tienen a los países que menos plata tienen y que más sufren el impacto ambiental. De hecho, se habla mucho de canjear deuda con los países del norte a raíz de lo que nosotros sufrimos con el impacto ambiental. Tema muy interesante. Bueno, seguramente vamos a estar invitándoles en otro programa, también para que vivan la experiencia y comenten la experiencia. Vamos a estar ahora, al finalizar, escuchando un reporte de Cosita Romero, que es hermoso verlo desde Brasil y sabiendo que nuestro lado del río Paraná llegó para hablar y en voz de esa voz de territorio, ¿no? Gracias, Leo, por sumarte Leo. a esta mesa de PBI. Gracias, Juan, gracias, Ramirito. Llegamos al 5.º programa, seguiremos aquí. Poné me gusta, poné corazones, seguinos, repetí, compartí. Todo eso es gratis y a nosotros nos suma un montón. Gracias por ser parte de PBI. Y ahora nos vamos con la voz de Cosita Romero. Y si la operación continúa, vamos también a seguir con música de nuestro litoral. Gracias por estar y por acompañar. Gracias y hasta
la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene. Adiós. Adiós. Chau, chau. Pueblos aborígenes de aquí del Amazonas han expresado fuertemente su disconformidad con los organismos internacionales que tienen que ver con el cuidado y la protección de nuestro ambiente. Los intereses juegan en contra de las comunidades y cada día se ven más empobrecidos sus territorios. Nosotros hemos venido aquí a solidarizarnos desde el río Paraná. Hemos encontrado similares situaciones en esta cuenca de la depredación y el capitalismo que avanza sin sentimientos. Es así que nos pasa a los argentinos para que reflexionemos. En Argentina no hay acciones con respecto al cambio climático y eso queremos llamar a la atención de todos los legisladores políticos de turno que hagan algo por salvar nuestro planeta. Cambiar el mundo, sí, vive plenamente y puede mostrar el rumbo, la marca que deja la gente como tú, indeleble sonrisa. La gente como yo, se nutre de gente como tú, sensible a la tristeza, quiero alimentarme de tu fortaleza, esa que hace crecer flores entre la maleza, que protege a ti y a todo el que se sienta a tu mesa y reza mi verso, agradecimiento, es la imagen tan fresca en mi memoria, la que hace brotar el esmero que pongo en cada nota, es la imagen tan fresca en mi memoria, la que hace brotar el esmero que pongo en cada nota. Alguna vez allí te invocaré, me guiarás a tus pasos y yo te seguiré, paciente, 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 sensible a la tristeza, quiero alimentarme de tu fortaleza, esa que hace crecer flores entre la maleza, que protege a ti y a todo el que se sienta a tu mesa. Reza mi beso, agradecimiento, es la imagen tan fresca en mi memoria, la que hace brotar el esmero que pongo en cada nota, es la imagen tan fresca